Bien, comenzamos con la 10ª clase de matemática. Les preguntaba, ¿tuvo toda tu familia con COVID, Diana? Sí, claramente, digamos, yo también estoy trabajando con una matrícula móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces asisten algunas personas y a veces asisten otras personas. Eh, el material es para trabajar, Diana. Yo no sé si vos estabas al tanto, pero es, digamos, el cuadernillo que está subido a Classroom y que también pasé por el grupo de WhatsApp. eh, y las grabaciones de las clases en YouTube. Ahora, por ejemplo, estamos grabando y después yo la subo a YouTube y ustedes la tienen disponible por ese medio, esta clase. Si todo sale bien, ¿no? Que esperemos que todo salga bien. Ha pasado que he tenido problemas al grabar y después no estuvo la clase disponible, pero no suele ser la regla. Entonces, lo que les recomiendo a vos, Diana, a vos, Leónidas, y a todos quienes y todas quienes se atrasen, que pueden consultar las clases de YouTube y ponerse al día cuando pasen los problemas, ¿sí? Eh, pero bueno, comenzando entonces con el contenido. Genial, genial. Aunque vengas más atrás, ir viendo es muy importante. Puedes ir 2, 3 clases más atrás, pero no es lo mismo que no estar siguiéndolas. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Entonces, me estaba excusando con tus compañeros y compañeras diciéndoles que les pasé media hora el horario de la clase, media hora de anticipación porque me equivoqué. Les pasé el horario de otro curso en el que doy clases, que también es de matemática, que también es un cuarto, pero que es los jueves el horario y día, y es a la 1:30, de 1:30 a 3:30. Con ustedes las clases generalmente son de 14 a 15:30. Yo me conecté más temprano esta vez porque me equivoqué y les mandé mal el horario. Después dije, bueno, si se están conectando, me voy a conectar yo también, no los voy a dejar ahí tirados, ¿no? Pero ya que ingresaste, aprovecho y te pregunto, ¿vos te acordás qué tema estábamos viendo? No, profe. Bueno, voy a tirar algunas pistas. Vos por ahí que estuviste hasta la última clase te acordás. Es un conjunto numérico específico. Hicimos una revisión y dijimos que la primera clase de números que conocemos, al menos oficialmente en la escuela, digamos, son los números naturales, que son números que además de ser enteros, o sea, no partidos, son positivos, ¿sí? Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, hasta el infinito, ¿sí? Que después de eso incorporamos los números fraccionarios, pero también positivos, por lo cual empezamos a trabajar en el campo de los números racionales, ¿sí? Eh, después de eso, creo que alrededor de, iba a decir séptimo, pero me parece que séptimo no existe más. Eh, alrededor de primer año se incorpora el uso de los números enteros, que son aquellos números que además de ser no partidos, digamos, igual que los naturales, son negativos. Entonces son no partidos y también pueden ser negativos. Y ahí entran el -2, el -3, el -5, etc. ¿Me siguen con lo que digo? Sí, profe, sí, sí. Bien. Dijimos además que después de eso se empiezan a ver, digamos, fracciones y números decimales, eh, no necesariamente fraccionarios, porque podrían ser eh, decimales, digamos, a secas a nivel de, no sé, números escritos en su forma decimal con coma, 0,15, por ejemplo. ¿Sí? Es un número decimal que no está escrito como una fracción. Y también se incluyó en ese sentido, luego de conocer a los números a los números enteros, a los racionales negativos. Entonces se tiene el campo de los naturales completo, el campo de los enteros completo y el campo de los racionales completo. ¿Cuáles son esos campos? Los que presentan a los números enteros positivos, eh, enteros negativos, ¿sí? Los naturales, mejor dicho, ¿sí? Que son enteros, también está bien dicho, pero positivos, los enteros negativos y los números decimales finitos o infinitos, pero a los que les conocemos el periodo.
Y ahora repito o explico eso. Lo que vamos a venir a ver después de eso son los números irracionales, que es un contenido propio de cuarto año, el año, digamos, en el que están cursando. Los números irracionales son números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, entonces ya no vamos a estar frente a un número tal como el que les decía recién, 0,12, sino, por ejemplo, 0,12, 15, 18, 23, 49, etcétera, y ningún patrón después de la coma. Cuando digo ningún patrón, me refiero, por ejemplo, vamos a buscar la pizarra, vamos a ir a la pizarra última o la que empezamos a trabajar con el tema, sexta y séptima, me parece que esta es la primera, clase 6, clase 7, acá estábamos con, no, esta es de otra escuela, a ver, si yo no recuerdo mal, para dejar de hablar en el aire, pero repaso necesario porque entiendo que varios y varias de ustedes no se habían conectado durante las últimas semanas. Bueno, esta computadora es más lenta también, como podrán ver. Y hasta que no tenga la otra, las cosas van a ser un poco así. Tenemos entonces conjuntos numéricos, pero me interesaba esto. Acá, por ejemplo, habíamos visto lo que se puede llamar un patrón de repetición o una serie, ¿sí? Y habíamos dicho, por ejemplo, acá detrás después de la coma, ¿sí? Hay un 101, ¿sí? ¿O no? O un 1-0, para ser más preciso. Después un 1-0-0. Después un 1-0-0-0. Hay un 1 y después cada vez se agrega un 0 más. Entonces lo que podemos hacer es descifrar que después de este 1, por ejemplo, en vez de ir 5 ceros, van a ir 6. Y en la próxima serie, después de un 1, van a ir 7 ceros. Y así. Eso es lo que llamamos, digamos, patrón o serie. ¿Sí? Lo que vienen a ser los números irracionales, ¿sí? Que este, por ejemplo, es un número irracional famoso, el número pi, es a mostrar que existe un conjunto numérico que detrás de la coma tiene un conjunto de cifras decimales infinitas, o sea que nunca se terminan, pero que además no tienen un patrón de repetición. Yo no puedo analizar esto que hice recién acá de decir, bueno, 10, 100, 1000, ¿sí? 10.000, 100.000. Es obvio que después viene un millón. Eh, Acá no puedo hacer lo mismo, porque tengo 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, ¿sí? Y esto sigue en el mismo orden, sin tener un patrón. Y que más allá de los números, digamos, irracionales famosos, también existen números irracionales no famosos que se obtienen con facilidad al calcular la raíz de cualquier número que no tenga por solución una raíz exacta. ¿Sí? Entonces, en ese orden dijimos, por ejemplo, mientras que, a ver si está la imagen, yo creo que sí, sí. Mientras que 1, 4, voy del 0 al 100 nada más, ¿eh? Si alguien no entiende nada, me detiene. Eh, Mientras que entre los números del 0 al 100 tienen raíces cuadradas, el 1 porque su raíz es 1, el 4 porque su raíz es 2, el 9 porque es 3, el 16 porque es 4, el 25 porque es 5, el 36 porque es 6, el 49 porque es 7, el 64 porque es 8, el 81 porque es 9, el 100 porque es 10. Bien, de todos los restantes, o sea, los números que no están encerrados en un círculo, vamos a decir, exceptuemos el 0, ¿sí? El 0, ahora le dedicamos, al 0 le dedicamos ahora un rengloncito, pero es un tema aparte. De todos los otros números podemos decir que al calcularles sus raíces vamos a obtener números con infinitas cifras decimales no periódicas, que son los números que aquí nos convocan, ¿sí? Números irracionales. Si tuvieran dudas que eso fuera así, toman una calculadora cualquiera, porque eh, entiendo que calculadora, que todas las calculadoras tienen la posibilidad de calcular raíz cuadrada, ingresan, por ejemplo, la raíz de cualquiera de los números que no sean los que están cerrados en círculos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está la raíz cuadrada acá? Raíz de 2 igual
¿sí? 1,41, 42, 13, 56, 23, 7. No hay un patrón en las cifras que vemos. Va a pasar lo mismo con la raíz de 3, 1,73, 20, 50, 80, 7, 5, 7. Va a pasar lo mismo con la raíz de 4, no porque es 2, la raíz de 5, 2,23, 60, 67, 9, 7, 7, 5, etc. Pueden hacer lo mismo para comprobarlo si tienen alguna duda con todos los números que no están encerrados acá, que son los números que no tienen raíces cuadradas perfectas, digamos. Las raíces cuadradas perfectas están de entre 0 y 100, ¿no? Están marcadas acá. ¿Preguntas hasta acá o sigo? Siga, profe, siga. De esta clase de números dijimos, no nos vamos a asistir en esta versión, ¿sí? Si yo tengo la raíz de 5 más la raíz de 7, no voy a sumar 2,23, 60, 67, bla, 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 más la raíz de 7, con todo lo que eso significara, que sería esto, ¿sí? No voy a efectuar esa cuenta con decimales. Lo que dijimos es que vamos a aprender a trabajar con radicales, ¿sí? O sea, aprender a manejar los cálculos de números irracionales propiamente dichos. Bueno, acá vimos exactamente lo mismo con raíces cúbicas. Si quisieran verlo, creo que está claramente en la clase 6 y 7, que por eso son las pizarras, es la pizarra que estamos usando. Bueno, ubicamos esos números algunos de esos números en la recta numérica y números comprendidos entre tales y cuales números irracionales, ¿sí? Lo cual sirve para repasar cuestiones aritméticas claramente y de representación gráfica. Trabajamos con este tema de hallar cuando existiese el patrón que continuaba, ¿sí? Que seguía detrás de los números que nos daban como ejemplo. Repasamos algo de propiedades de la radicación. Dijimos en ese sentido, por ejemplo, que la propiedad distributiva aplica para la radicación respecto de la multiplicación y respecto de la división. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo la raíz de un producto, ¿sí? Repito, la raíz de un producto, cuando digo un producto digo multiplicación, eso es igual a tener la multiplicación de dos raíces. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque lo que estoy distribuyendo es una multiplicación. ¿Sí? ¿Cuándo lo puedo hacer también? Cuando lo que distribuyo es una división. ¿Por qué digo distribuyo? Porque tengo una raíz y es como si las separara, ¿sí? Dejara el signo de división por fuera y calcular las raíces por separado. De hecho, es eso lo que se hace. Y se puede hacer, ¿por qué? Porque es lo mismo hacerlo de esta manera que de esta manera. Yendo, digamos, a un ejemplo numérico, dijimos que tener la raíz de 25 por 9 es lo mismo que tener la raíz de 25 por la raíz de 9. Verificamos que eso es así. Hicimos lo mismo para el caso de la división. Lo planteamos con el caso de 100 dividido 25 en una raíz cuadrada y mostramos que es lo mismo el efectuar la división de dos raíces por separado. Bien, después de eso, si hablo chino me detienen, mostramos que no es lo mismo distribuir cuando lo que hay en el medio, ¿sí? De la operación de las partes dentro de la raíz es una suma o una resta. Esto no se cumple. Ven que acá termina con un igual tachado, o sea, un desigual. Y que acá lo planteamos con un signito de pregunta. Lo que estamos diciendo ¿es distributiva la radicación respecto de la suma? O sea, ¿es lo mismo calcular la raíz de una suma que la suma de dos raíces? Hicimos una demostración numérica y hallamos que cuando lo que tenemos es una suma no podemos hacerlo, ¿sí? Porque 8,06 es distinto de 11. ¿Y se puede distribuir cuando lo que tenemos en el medio de una raíz es una resta? No, la raíz tampoco se va a poder distribuir como dos restas porque 8 no es lo mismo que 4. Esto está explicado de nuevo en la clase 6 y en la clase 7 de forma detenida y pormenorizada. Acá estoy haciendo una breve revisión. ¿Qué hicimos también? Trabajamos con
la simplificación de exponentes y raíces, ¿sí? Dicho de otra manera, si yo tengo un número cualquiera, ¿sí? Elevado a una potencia cuadrada y a su vez incluido en una raíz cuadrada, como la raíz cuadrada y la potencia cuadrada son operaciones inversas, ¿sí? Entonces, en vez de decir 2 al cuadrado 4 y la raíz de 4 2, las cancelo, me obvio este paso y paso directamente de aquí a aquí. Después está explicado lo mismo con un 3 y una raíz cúbica, está explicado lo mismo con un 4 y una raíz cuadrada y una potencia cuadrada. Digamos un ejemplo cualquiera, si yo tengo eh, la raíz quinta de 216 a la quinta, podría primero entrar en pánico y decir, no, por Dios, o sea, ¿cómo voy a multiplicar a 216 por sí mismo 5 veces? No quiero trabajar con ese número gigante. Y encima después calcularle la raíz quinta. Pero si yo tengo en cuenta que existe una propiedad que me dice que se pueden simplificar raíces con exponentes debido a que la radicación y la potenciación son raíces inversas, yo elimino esto y me quedo simplemente con el 216. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, después hicimos algún ejercicio para aplicar alguna propiedad. De nuevo, consulten la clase 6 y la clase 7, 6, 7 y 8 claramente de estas pizarras. Por lo cual fuimos bastante despacito. Porque si esta pizarra que estamos repasando ahora desde cero pertenece a 3 clases es porque fuimos bastante despacito. Y lo que nos evocamos después, que esto ya sí voy a empezar con una pizarra nueva porque no voy a explicar esto sobre explicado porque va a confundir, es hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que hoy en teoría íbamos a empezar con división, pero no va a ser el caso. Yo voy a ver ahora igual que hicimos. Ya hicimos multiplicación, 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 multiplicación. Y si yo no recuerdo mal, también hay una filmina más. Una pizarra más, perdón. Porque Jamboard es en inglés, pero pizarras es en español y son pizarras virtuales con las que estamos trabajando. Clase 8, 9, 10, técnica 3, octava y novena, matemática, creo que es esta, ¿eh? Sí. Yo para estar al tanto de qué vimos y saber cuál era el plan de tema nuevo hoy, que claramente no voy a empezar con tema nuevo si no se acuerdan por dónde estábamos y si hay público nuevo, sería como avanzar sobre el currículum más allá de los estudiantes, digamos. No estoy de acuerdo con esas formas de trabajo. Multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación, suma, resta, algo de perímetro, multiplicación, suma, resta. Bien. Bueno, vamos a... Yo supongo que esta es la primera nueva, sí. Vamos a eh, repasar desde que empezamos a trabajar, digamos, con operaciones. Suma, resta, multiplicación. ¿Sí? O sea, voy a empezar un ejercicio básico al lado de lo que veníamos viendo, medio de cero. Por lo cual va a ser repetitivo. Por ahí, para vos, Santiago, que creo que estuviste en esta clase, si no es que salió. Yo ahora no lo veo en pantalla. Esto de tener dos dispositivos. Ay, extraño mi computadora. Puede llegar a ser medio repetitivo y para quienes vieron las clases anteriores y después vean esta clase también, pero bueno, son cuestiones que ocurren. Sirve de última para fijar contenidos, no son cosas que no pasen cuando estamos frente a curso tampoco, que haya que retroceder o cosas por el estilo. Les decía, voy a ir a un caso primero bien básico. Si yo tengo la raíz de 6 más la raíz de 7, podría ir a la calculadora, ¿sí? Y decir, a ver, la raíz de 6 es todo esto, ¿sí? Y sumar a todo eso, que es 2,44 y tanto, ¿sí? La raíz de 7, que es 2,64 y tanto, por lo cual estaríamos en presencia de un 5, y tanto, ¿sí?
Esa es la forma en la que les digo, no vamos a trabajar, ¿sí? Si nosotros tenemos raíz de 6 más raíz de 7, no vamos a calcular los decimales, vamos a decir que como esto es una expresión irreducible, entonces el resultado es raíz de 6 más raíz de 7. Y vamos a decir que eso es un número irracional conjugado, digamos, o sea, o complejo, o en su forma más sintética, ¿sí? Porque la única forma de continuar a partir de ahí es calcular la raíz de 6, la raíz de 7, sumarlas y hacer una suma y dar un resultado con decimales. ¿Me siguen con eso? Sí. Pero bien, la cuestión es, ¿qué pasa cuando no tenemos la raíz de 6 y la raíz de 7 y tenemos números con los que podemos trabajar a partir de descomponerlos en factores primos? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, tenemos la raíz de 48 menos 3 raíz de 72 más 5 raíz de 30 menos 4 raíz de... vamos a decir 48, ¿sí? Ya dijimos 48 adelante. Vamos a decir cualquier otro número. Estoy poco imaginativa, se nota. Bueno, también se podría trabajar con 48 y 48, pero vamos a decir 60, ¿sí? La diferencia entre el 6 y el 7 de hoy, y el 48, el 72, el 30 y el 60, es que estos son números que pueden ser descompuestos en sus factores primos y podemos aplicar una de las propiedades a la que hacíamos referencia recién, que tiene que ver con la simplificación de exponentes y raíces, ¿sí? Me paso a explicar. Vamos a factorizar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a empezar con el 48. Rayita. Y vamos a decir que los dividimos en su factor, lo vamos a dividir en sus factores primos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a elegir números que dividan al 48 y que sean primos. En este caso, tengan en cuenta, y repito por si hiciera falta, que los números primos son aquellos que se dividen por 1 y por sí mismo, ¿sí? Entonces, pensemos en algunos números primos comenzando desde el 0, digamos, ¿no? El 0 se divide por 1 o por sí mismo, no nos importa. ¿Por qué? Y ahí vuelvo con el rengloncito al 0. El 0 es un número con su propia historia. Pueden consultarlo, de hecho. Pueden escribir historia del número 0 y se van a encontrar con un montón de cuestiones al respecto. De eso que se llama, digamos, historia de la matemática. Y van a encontrar que es un número que algunos matemáticos y matemáticas pretenden incluir en los números naturales, que otros decimos que puede ser más bien incluido en los números enteros, por esto de que no tiene ni positividad ni negatividad, pero que también decimos que está incluido en los números racionales, en los números irracionales, etc. Es un número, digamos, con sus propiedades particulares. Entonces, siempre cuando calculamos múltiplos, divisores, etc., hay quienes decimos el 0 es un asunto aparte, tratémoslo de otra manera. Empezamos desde el 1. Si los números primos son aquellos que se dividen por 1 y por sí mismos, entonces vamos a decir, ¿el 1 se divide por 1 y por sí mismo? Y no, se divide por 1, ¿sí? Entonces no lo vamos a tener entre los números primos. ¿El 2 se divide por 1? Sí. ¿Se divide por sí mismo? Sí. Entonces es un número primo. ¿El 3 se divide por 1? Sí. ¿Se divide por sí mismo? Sí. Entonces es un número primo. ¿El 4 se divide por 1? Sí. ¿Se divide por sí mismo? Sí. Pero también se divide por 2, entonces no es un número primo. ¿El 5 se divide por 1? Sí. ¿Por sí mismo? Sí. ¿Por alguien más? No. Entonces es un primo. ¿El 6 se divide por 1? Sí. ¿Se divide por sí mismo? Sí. Pero también se divide por 2 y por 3. Entonces no es un número primo. ¿Me siguieron un poquito con esto? Y si tuvieran alguna duda de cuáles son los números primos, pueden poner, porque ahora existe Dios Google, primeros números primos, si no tienen tan claros los criterios de divisibilidad y todo el asunto, acá,
¿sí? Primeros números primos. Miren, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. ¿Sí? Mundo primaria. Repasando contenidos de primaria, ¿sí? Son sitios pedagógicos, sitios que generalmente los decodifican porque dicen .edu, muchos de ellos, no todos, pero como son contenidos relativamente básicos, es raro que sean contenidos con errores, ¿sí? Al igual que les mostraba hoy el tema de las raíces perfectas, pueden encontrar una tabla con los números primos. Entonces no tienen que tener hiper presentes los criterios de divisibilidad para trabajar, sino que simplemente pueden recurrir a esta tablita. ¿Vamos bien hasta acá? Si no, no saben, no contestan. Bueno, gracias Milagros. Vuelvo entonces. Les decía, gracias Leónidas, porque ahora sí puedo ver el chat porque tengo el teléfono acá y la computadora acá. Antes estaba solamente en la notebook, entonces cuando escribían no los veía, pero ahora tengo como un doble comando. Así que si me tildo o me trabo, tengan paciencia, o si cometo errores técnicos. Entonces, decíamos que vamos a empezar siempre eh, cuando sean números pares, a dividirlos, y eso lo decíamos las clases pasadas, lo pueden encontrar en las grabaciones, siempre que sean números pares, como el 48. ¿Cómo diferenciamos los números pares? Los números pares finalizan o terminan, ¿sí?, en 0, 2, 4, 6 y 8, ¿sí? U 8. Entonces, todo número terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 es un número par. Como el 48 termina en 8, es un número par. ¿Eso qué significa? Que el primer número primo, el número primo más pequeño, lo divide. Lo divide por 2 y 48 dividido de 2, ¿cuánto da? 24. Perfecto. Y el 24, como es un número par, también lo dividimos por 2 y ¿eso cuánto da? 12. 12. Y como el 12 también es un número par, lo dividimos por 2 y ¿eso cuánto da? 12 dividido 2, 6. 6. Y como el 6 también es un número par, lo dividimos por 2 y ¿eso cuánto da? 3. 3. Perfecto. Y ahora el 3 es un número primo que se divide por sí mismo. Y finalmente vamos a decir que el 48 también es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3. ¿Sí? 2 por 2 por 2 por 2 por 3. ¿Estamos bien hasta acá? Y si no, ya les digo, clases 6, 7 y 8 está explicado como varias veces el asunto, digamos. Eh, Vuelvo ahora. Les había dicho que nos interesaba que existía una forma de cancelar las potencias con las raíces, que dado cualquier número aquí dentro, si este número estaba elevado a una potencia, ¿sí?, y esta potencia y esta raíz eran del mismo índice, entonces se podían cancelar la raíz con la potencia. ¿Sí? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque a 48 lo vamos a escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 3, pero también a 48 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Porque 2 por 2 es 2 al cuadrado.
y 2 por 2 es 2 al cuadrado. También lo podríamos escribir como 2 a la cuarta por 3, pero como estamos trabajando con raíces cuadradas, lo vamos a escribir así. Y nos va a importar esta manera que voy a destacar en turquesa de escribirlo. ¿Por qué nos va a importar esta manera de escribirlo? Porque ahora, en el lugar de la raíz de 48, voy a escribir raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? ¿Y por qué voy a escribir así el 48? Veíamos hoy más temprano que existía una cuestión que se llama propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación, o sea, si tengo la raíz de a por b, es lo mismo que tener la raíz de a por la raíz de b. ¿Sí? En ese sentido, también puedo decir, si tengo la raíz de a por b por c, es lo mismo que tener la raíz de a por la raíz de b por la raíz de c. Sean a, b y c números cualquiera, ¿no? Entonces, sigo acá. A la raíz de 48 la escribo como la raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3, eso lo obtuve a partir de factorizar, y luego también la puedo escribir como la raíz de 2 al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz de 3, ¿sí? Porque distribuí la radicación. Y como decíamos hoy, si yo tengo la raíz de a a la n y la raíz es índice n y la potencia es n, o sea, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, lo que voy a hacer es cancelar potencia con raíz, ¿sí? Y eso va a permitir, esperen que termino de borrar, a ver, tendría que haber puesto atrás y después volver a repetir las cancelaciones. Bueno, eso va a permitir entonces que la raíz de 48, que es un número irracional, después de ser factorizado y de ser simplificadas las raíces con las potencias, se puede escribir pasando en limpio como 2 por 2 por raíz de 3, o sea, 2 por 2, 4 raíz de 3. Y esta es la forma más reducida de expresar este número racional. Si tienen dudas de que valen lo mismo, vayamos otra vez a la calculadora, que para eso es una herramienta indispensable en la matemática, y escribamos por un lado raíz de 48 y veamos cuánto da. A ver, raíz de 48 da 6,92820323,028 y veamos cuánto da 4 por la raíz de 3. Y también da 6,92820323,028. ¿Sí? Como pueden ver, lo que estamos haciendo es trabajar con un número irracional que, como no es primo, ¿sí? Como pasaba en el caso del 7 o el caso de la raíz de 6 hoy, que no es primo, pero no es, digamos, factorizable en el orden de lo que aquí hicimos, ¿sí? Porque 6 simplemente, a ver, vuelvo. Si yo tengo 6, a esto lo puedo expresar como raíz de 2 por 3, sí, como factores primos. Pero acá no tengo ni 2 al cuadrado ni 3 al cuadrado para poder cancelar con la raíz, ¿sí? Entonces no me sirve de nada factorizar una raíz de 6. Pero lo que me interesa que quede claro es este tránsito entre la raíz de 48 y 4 raíz de 3. ¿Se entendió cómo se llegó de acá a acá? ¿Se entendió cómo se llegó de la raíz de 48 a la raíz a 4 por raíz de 3? Vamos a hacer lo mismo con el 72. ¿Qué número primo divide al 72?
El 2. El 2 porque es par. Y eso da 36. perfecto. Y otra vez es par. O sea, lo divide el 2 y eso da 18. bien. Y como es par, otra vez divide el 2 y eso da 9. y ahora ya no es par. ¿Y qué número primo lo divide al 9? El 3. Bien. ¿Y eso cuánto da? 13. Bien. Y finalmente al 3 lo divide el 3, 1, ¿no? Entonces, a 72 lo puedo escribir, además de como 72, como 2 al cuadrado, ¿sí o no? Acá. Por 3 al cuadrado, por 2, ¿sí? Y si tuvieran alguna duda que eso fuera así, otra vez van a la calculadora y escriben 2 por 2 por 2 por 2. No, no era así, esperen que me equivoqué. 2 por 2 por 3 por 3 es, ¿no? 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Sí. Eh, por 3 por 3 y da 72. ¿Sí? Que es el número con el que estamos trabajando. Entonces, escribimos al 72 también como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2. ¿Para qué? Para una vez que lo traemos acá y lo escribimos de esa manera, en vez de 72, lo escribimos como, acuérdense que es un 72 adentro de una raíz. Ese es el tema y nosotros lo que queremos es sacar cosas afuera de la raíz. Podríamos decir en ese sentido que en este paso sacamos este 2 afuera y sacamos este 2 afuera, al cancelar la raíz con el cuadrado. Sigo. Teníamos entonces, eh, en vez de 72, a ver si lo puedo poner un poquito más finito el lápiz. En vez de 72, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2. Más, bueno, ahora seguimos con el 30 y el 60, ¿no? Y ahora puedo sacar a este 2 y a este 3 afuera. ¿Por qué? Porque primero aplico propiedad distributiva, ¿sí? Primero aplico propiedad distributiva y luego aplico propiedad cancelativa, diciendo si la raíz y la potencia son del mismo índice, en este caso cuadradas, ¿sí? Cancelo potencia con raíz y pasando en limpio, en este caso me queda 3, con turquesa, pasándolo en limpio, entonces en este caso me queda 3 por 2 por 3 por raíz de 2. Y 3 por 2 es 6. ¿Y 6 por 3? 6 por 3, 18. 18. Entonces tenemos 18 raíces de 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el 30, hacemos lo mismo con el 60. Nos va a faltar algo de lugar, como estoy trabajando yo con este tamaño de letras, pero bueno, de números, pero ahora lo borramos de última. Vamos a factorizar el 30 por acá. ¿Qué número primo divide al 30? El número más pequeño. O alguno, digan, simplemente iba a ser lo mismo. Si es par, empezamos por el 2. 2. Y eso da 15. 15. Y al 15 el número primo más pequeño que lo divide es igual con que sea primo alcanza.
El 3. ¿Y eso da? Sí. Y al 5 lo único que lo divide es sí mismo porque es un primo, ¿no? Entonces tenemos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Nótese que acá no podemos escribir al 30 como lo hicimos acá, porque no hay ningún factor que se repita. Se ve eso, ¿no? 2, 3 y 5 son todos factores distintos. Vamos a decir simplemente que 30 es igual a 2 por 3 por 5. No podemos expresarlo como hicimos acá y acá. ¿Sí? Que lo voy a marcar ahora acá también en turquesa. No podemos expresarlo, ¿sí? De esta manera, por lo cual no vamos a poder sacar parte del argumento de la raíz afuera. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Eso significa que al igual que cuando teníamos, por ejemplo, la raíz de 7 y no hacíamos nada, que aquí no vamos a hacer nada. Y vamos a decir entonces simplemente más 5 raíz de 30. Y vamos a pasar al número siguiente a factoriar, que es 60. Para factoriar 60, ¿por dónde empezamos? Si es par, empezamos por él. Por el 2, ¿no? Si es par, o sea, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, empezamos con el 2. 60 dividido 2. Y acá ya lo tenemos, ¿no? Para abajo. 30 dividido 2. 15. 15 dividido 3. 5. 5. 1. Y ahora sí, de 60 vamos a poder decir que es igual a ¿qué? A ver. Perfecto. Vamos a decir de 60 que es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Sí? Vamos a marcar también nuestro factoreo exitoso y útil en turquesa. Y en el lugar de 60, ¿qué vamos a escribir entonces? Vamos a escribir, vamos a sacar el color turquesa del lápiz. Vamos a escribir menos 4 por la raíz de 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Sí? Ahora, volvemos a aplicar propiedad distributiva. No nos olvidemos de 5 raíz de 30 menos 4 por raíz de 2 al cuadrado por... Y vamos a escribir directamente 3 por 5, 15, ¿sí? En vez de volver a escribir raíz de 3, raíz de 5. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Esto es 15. Al igual que esto se queda como 30. ¿Para qué vamos a escribir 2 por 3 por 5 adentro de la raíz? Si es agrandar la cosa, ¿verdad? Si es algo que no vamos a poder reducir, entonces no lo estiremos, digamos. Vamos a tratar de hacer una liñita acá. Para que se pare, me quedó muy juntito. Para que se pare el factoreo del ejercicio. Entonces, de nuevo, este 2 al cuadrado que conseguimos al factorizar al 60 es como si saliese para afuera de la raíz cuando aplico la propiedad cancelativa entre la raíz y el cuadrado y me va a quedar un número no adentro de un radical, sino un número, digamos, libre, que está multiplicando al otro entero, que en este caso es un menos 4. Entonces me queda menos 4 por 2 por la raíz de 15 y tengo 4 por 2, 8. Antes no me quería olvidar de acá, más 5 raíz de 30, menos 4 por 2, 8 raíz de 15. Ahora, llegando a este punto del ejercicio, notemos que tenemos una raíz que es de 3, una que es de 2, una que es de 30 y una que es de 15. Como todas las raíces son distintas, el ejercicio termina acá.
Si yo tuviera acá, es una forma más reducida de escribir lo mismo, digamos. Si yo tuviera acá una raíz de 2 y acá una raíz de 2, las podríamos sumar entre sí, que va a ser como el caso del ejercicio siguiente. Pero hasta acá y a grandes rasgos. ¿Se viene entendiendo? Vuelvo a insistir frente a los silencios que por favor escuchen las clases previas, porque esta sería algo así como, si esta es la clase 10 y tuvimos la 6, la 7, la 8, la 9, esta sería la quinta clase del tema, ¿sí? Claramente estoy yendo más rápido. Revisé un montón de cosas, pero estoy yendo más rápido. No iba a empezar división como si todo esto no fuera necesario, pero les invito a que vean las clases previas. Insisto con eso, de hecho. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a revisar uno que ya hayamos hecho y que sepamos que... no, formulario no, toqué cualquier cosa. El material que les decía es del cuadernillo que revisamos en las primeras clases explicando la forma de uso, etcétera. También creo que está en la clase 1. Es este. Nosotros estamos con esto, particularmente, números irracionales. Vamos a copiar algún ejercicio que yo sepa. Me voy a tratar de acordar que es... A ver. Me parece que ese sí. Si no, lo que podemos hacer para no hacer un ejercicio repetido es poner cálculos con números irracionales. A ver. Nos van a complicar la existencia si elegimos algunos de estos. Conjugados. No, se va al cuerno. Se va al cuerno. Y yo si hay algo en lo que nunca he sido buena en mi vida, digamos, es en inventar ejercicios. Pasó con el de recién, que inventé un ejercicio y como no estoy pensando en el resultado cuando lo planteo, porque no lo ideé con tiempo, etcétera, resulta que por ahí es después necesario recurrir a otros ejemplos como el que vamos a ver ahora. No es que yo no lo supiese plantear, sino que no me quiero arriesgar a volver a inventar un ejercicio y que no nos lleve hacia donde quiero que vayamos. Vamos a dejar espacio para factorizar. Vamos a afinar el lápiz. Vamos a factorizar primero 45, ¿sí? ¿Con qué número primo empezamos? 48 puse. ¿Qué número primo divide a 45? Si termina en 5, seguro es divisible. ¿Por qué? ¿Tres? Sí, el 45 es divisible por 3 y ahora lo vamos a incluir, pero de paso digo, cuando un número termina en 5, sí o sí es divisible por 0 y por 5. ¿Sí? Y como el 5 es un número primo, ahí también podríamos haber puesto 5. Pero sí, 45 es divisible por 3 y es el primo más pequeño que lo divide. Entonces, 45 dividido 3, ¿cuánto da? 15. 15. Ahora, ¿qué número primo divide a 15? 3. 3. ¿Y eso da? 5. Bien, y ahí ya directamente decimos, bueno, estamos frente a presencia de un número primo, se divide por 1 y por sí mismo. 5 dividido 5, 1, fin de la división. Ahora, ¿cómo puedo expresar a 45 además de 45? Perfecto. Entonces, adentro de nuestra raíz
En vez de 45 vamos a poner 3 al cuadrado por 5. ¿Sí? Vamos a ir al 20, vamos a hacer lo mismo. Así usamos otro orden de resolución. Y ustedes se van armando de estrategias con lo que más les sirva. ¿A qué número primo divide a 20? Si es par, se divide por 2. ¿Y eso da? 10. Y como también es par, se divide por... ¿Y eso da? ¿Y eso da? 10 dividido 2. 5. Luego al 5 lo divido por 5, o sea, 5 dividido 5, 1. Entonces, al 20 lo puedo expresar como... Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con el 80. ¿Qué número primo divide el 80? 2. ¿Y eso da? ¿Qué número primo divide el 40? 2. ¿Y eso da? Y nuevamente, como es par, 2, y eso da 10. Y como es par, 2, y eso da... Muy bien. Y al 5 lo divido por sí mismo porque es un primo, 1. Ahora, otra forma de escribir el 80. Excelente. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5. Vamos con el 125. ¿Qué número primo divide al 125? Sí, ¿y eso da? No, para. 125, 5, 6, 7, 8. No se divide por 3. ¿Sabes por qué sé que no se divide por 3? Porque la suma de sus cifras no es múltiplo de 3. 1 más 2, 3, más 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible por 3. El número primo más pequeño que divide a 125 es 5, ¿no? Si tuviéramos alguna duda, vamos a la calculadora. ¿Cómo nos fuimos de la calculadora? Ah, sí, ya me acuerdo por qué. Calculadora. Si tuviéramos alguna duda, hacemos la división. 125 dividido 3. Y vemos que no da un número exacto, ¿sí? Por lo cual no es un divisor. Sin embargo, si no es 2, obviamente tampoco es 4. Sin embargo, 125 dividido 5, sí, da 25. Entonces, 125 dividido 5 da 25. Al 25 lo divido por... Y eso da... Y al 5, como es un primo, lo divido por sí mismo, 1. Entonces, otra forma de escribir el 125 que nos sirva a la ocasión. Perfecto.
5 al cuadrado por 5. Ahora, una vez que estamos acá, lo que aplicamos es la propiedad distributiva de la radicación respecto de la multiplicación. Dicho en criollo, vamos a separar a las raíces, a la raíz, perdón, en raíces. Entonces, si tengo la raíz de A por B, escribo la raíz de A por la raíz de B. ¿Sí? Lo mismo acá. Eso es un cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado por 5. Lo mismo acá. A por B por C sería en este caso, ¿no? Porque tenemos 3 factores. Por la raíz de 5. Y lo mismo acá. 5 al cuadrado por la raíz de 5. Y luego de distribuir, aplico la propiedad cancelativa, que me dice que si las raíces y los índices son iguales, entonces puedo cancelar. Y paso en limpio y me queda 3 raíz de 5 más 2 raíz de 5 menos 2 por 2, 4 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. Pensemos aquí que tenemos 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. Eso claramente da 0. 2 de algo menos 2 de algo. Acá en Japón, en Indonesia, da 0, por lo cual los podemos cancelar por la propiedad cancelativa. Y nos quedan 3 raíces de 5 menos 4 raíces de 5. ¿Cuántas raíces de 5 tenemos si tenemos 3 menos 4? ¿3 de algo menos 4 de algo? Menos 1 de ese algo, ¿no? En ese sentido se trabaja igual que con las ecuaciones, que si yo tuviera 3x menos 4x, digo 3 de algo menos 4 de algo menos 1 de ese algo. En este caso, en vez de tener una x, tenemos una raíz de 5, que la diferencia es que es un número la raíz de 5, no es una incógnita, pero la forma de trabajar es la misma. Entonces el resultado, como bien dijo creo que Milagros, si no me equivoco, es menos 1 raíz de 5. ¿Sí? El 1 lo puedo escribir o no, en el orden de que el 1 es neutro para la multiplicación, por lo cual esté o no esté ahí adelante, estamos frente a un resultado que es menos raíz de 5. A ver si había dado lo mismo el cálculo de dónde lo sacamos. A ver dónde tenemos el error. Según esto, no vamos a ver un video igual. No vamos a ver un video. A ver, vamos acá. ¿Ustedes ven Paint ahora? Sí. Igual lo voy a llevar para allá. Porque después me parece que en la grabación, me parece, no he repasado al detalle las grabaciones de las clases, pero me parece que después en la grabación no se ve Paint, que se ve solamente lo que se mostró en ventanas de Google, digamos. Me parece. Porque es una función distinta a la de grabar, digamos, que la de compartir pantalla. A ver dónde tenemos el error. Vamos a pegar esto por acá. ¿Dónde tenemos el error? ¿No tenemos ningún error? Ah, sí, yo ya lo vi. Yo ya lo vi el error. ¿Ustedes lo encontraron? ¿Qué hice acá? ¿Cuál era el que estaba al cuadrado? Los dos. ¿Cuál era el que estaba al cuadrado acá? ¿Qué hay ahí adentro? 5. ¿Y yo qué puse acá? Los dos. ¿Y qué tenía que haber puesto? 5. Un 5. ¿Qué tendría que haber puesto? Tendría que haber puesto. ¿Vieron como un error ya nos detona todo el ejercicio, digamos? Igual
Eso es lo que después un docente corrigiendo por procedimientos considera bien, generalmente, pero algunos docentes ponen mal. Bueno, fíjense cómo ese error se tradujo también acá en que yo cancele y no era necesario, por ejemplo. Por lo cual vamos a ir atrás, 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 atrás. A ver, atrás. Acá dijimos que es un 5. Por lo cual ahora acá tenemos 5 raíz de 5 y no cancelamos un cuerno. ¿Sí? Y vamos de nuevo. Tenemos 3 raíces de 2. Perdón, 3 raíces de 5 más 2 raíces de 5. ¿Cuántas raíces de 5 tenemos ahí? 3 raíces de 5 más 2 raíces de 5. ¿3 más 2? 5 raíces de 5, ¿no? Y ahí podemos decir que tenemos 5 raíces de 5 menos 4 raíces de 5 y ahora sí, menos 5 raíz de 5. Y ahora sí lo podría cancelar, porque tengo más algo menos algo y esos algo son iguales, ¿no? Este algo con este algo es igual, pero de módulo, igual de módulo, pero distinto de signo. O sea, más 5 raíz de 5 menos 5 raíz de 5. Ahora sí puedo cancelar. Y me queda como resultado finalmente menos 4 raíz de 5, que era lo que estábamos buscando. También podemos decir 3 raíz de 5 más 2 raíz de 5, 5 raíz de 5. Menos 4 raíz de 5, 1 raíz de 5. 1 raíz de 5 menos 5 raíz de 5 menos 4 raíces de 5. Mucha información por hoy, ¿no? ¿Se entendió más o menos? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? Sí. Yo lo que los invito a hacer, o las invito a hacer, creo que hasta ahora quedaron solamente Diana y Milagros, es que vean las clases anteriores y después de nuevo vean esta clase, o ya teniendo en cuenta esta clase, vean las clases anteriores y que nos veamos el próximo martes a las 14. Si todo sale bien y si ustedes están con tiempo y espacio y también yo, que es lo que solía viniendo a pasar antes de que a mí se me rompiese la computadora, y retomemos esto que queda pendiente, pero ya con más participación de ustedes. ¿Se comprometen a seguir viendo las clases entonces? Gracias, Diana. Sí. Gracias, Milagros. Bueno, ¿les parece? Si no tienen ninguna duda, dejamos la clase acá. Si no recibo dudas o consultas. Bueno, dejamos la clase acá. Entonces nos vemos el próximo martes. A mí se me está por apagar el teléfono encima también. Nos vemos el próximo martes a las 14 por este medio. Traten de ver las clases, por favor. Y cuídense, que tengan un buen fin de semana. Y acuérdense, díganles a sus compañeros, por favor, que hay tiempo hasta hoy a las 23:59 por una cuestión de configuración del formulario de Google para entregar el diagnóstico, que es el formulario A, y que con eso voy a cerrar las notas. Si ustedes tienen un grupo en privado con sus compañeros, por favor, díganles esto. Con ese formulario voy a cerrar las notas porque a mí ya me están pidiendo notas de la escuela. ¿Sí? Valoraciones, digamos, más que notas. No, vos, Diana, tenés el formulario 1 entregado y correcto, ¿verdad? Estábamos viendo recién que sí. El formulario A fue recuperatorio del 1, ¿sí? Sí, pero con el 6 estás aprobada. Yo pedí que sacaran más de 4 para considerar, digamos, una nota válida, ¿sí? Y un 6 es más que 4. Un 6 es un aprobado para mí. Y como estamos en tiempos donde la valoración y la ponderación está muy sujeta a criterio del docente o de la docente en este caso, para mí un 6 es aprobado.
¿sí? Yo de 4 para arriba estoy considerando a todo el mundo aprobado. De paso, si escuchan esta grabación sus compañeros, también, igual lo dije por WhatsApp varias veces, tengan en cuenta esto y por favor avísenles a sus compañeros, a quienes no presentaron ni el formulario 1 ni el A, porque creo que los presentados están todos aprobados, eh, que, que tengan en cuenta esto, que con eso voy a cerrar las notas, porque ya tomé diagnóstico y recuperatorio de diagnóstico, y que a mí me están pidiendo ya de la escuela que cargue las valoraciones, ¿sí? Si tienen algún grupo con ellos, por favor avísenles lo que les estoy diciendo ahora. Ustedes dos, por lo que vi hoy, ya estarían. Y el formulario próximo, de nada, Diana, el formulario próximo, que sería el formulario 3, va a ser sobre este tema que estamos viendo, que es el primer tema propiamente de cuarto año. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien, les dejo un saludo, chicas y chicos, para quienes vean el video. Nos vemos la próxima. Seguimos la próxima. Chau, Diana. Chau, Milagros. No sé si dejé a alguien sin saludar. No, los chicos salieron. Bueno, chau, chicas. Nos vemos. Cuídense.